Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este segundo vídeo del tutorial Flesh and Blood 2023. En este vídeo vamos a hablar de los tipos de cartas que hay. En el primero ya explicamos un poco las características de la carta, qué significa cada cosa. Hoy nos vamos a centrar un poco en la frase que aparece aquí abajo, la más pequeña y quizá la más importante. Esto de aquí. Bueno, sobre todo en el principio. ¿Vale? Bien. Vamos a clasificar las cartas según su rareza. Vamos a ver qué tipo de cartas hay según su rareza. Y va a estar indicado por la primera letra que aparece. Primero las comunes. ¿Veis? Una C, comunes. Cartas básicas las encontramos a millones en todas las conexiones. Después vienen las raras. Aquí tenemos la R, un par de raras, un par de brutos. Después vienen las super raras. ¿Veis esa S? Aquí. Después vienen las Majestic. Una M roja muy bonita. Aquí ya empezamos a hablar de dinerete, ¿eh? Y hablando de dinerete, legendarias. Legendarias. La L. Fácil, ¿verdad? Y por último, las Fable. Fable, en español, también se llama un poco espectaculares, legendarias, pero bueno, Fable. Fable, un poco particulares, porque las dos primeras no tienen nada. No tienen ningún simbolito. Pero a partir de la segunda, no tengo ninguna, o sea que voy a enseñaros esta, que es la última de la colección Dynasty. Tienen el simbolito que es un rombo naranja. Fácil, ¿verdad? Estas sí que son caras. Sobre todo esa. Bueno, sobre todo estas primeras. Vale, estos son los tipos de cartas por rareza. Comunes, raras, super raras, Majestic, legendarias y Fable. Hay otras dos que ya no es por rareza, sino, bueno, también por tipo, tokens. Veis que está marcada aquí una T. Los tokens suelen ser los héroes, suele ser algunas armas, suele ser unos aliados, algunas cartas extra. No son cartas, digamos, que necesitas para hacer el mazo para jugar, pero sí necesitas, bueno, para el setup. Porque repito, casi todos los héroes son tokens. Vamos a poner esto por aquí. Y luego tenemos unas cartas que son las cartas promo. Algunas veces veréis una carta con una P aquí. Unas cartas un poco especiales. Que se dan en los eventos, por ejemplo, los Armory de los viernes en las tiendas, pues a los 3 primeros o a los X primeros, pues le dan una carta especial, que es la carta promoción. Hay varios tipos de cartas promoción, las que solo se encuentran en este tipo de eventos, como por ejemplo esta no está en ninguna colección, esta solo la consigues yendo a este tipo de eventos, o este tipo de cartas también es promo, como veis ahí la P, que es exactamente igual. Bueno, es una versión promoción de una carta que puedes encontrar perfectamente en la colección en concreto. Esta es Dynasty. En la colección que sea, bueno, pues hay una versión promo de la carta, que como veis es, bueno, diferente, más bonita, brillos, extendido. Ahora hablaremos un poco de esto. También algunos héroes, pues tienen su versión promo, que puede ser, pues, carta con brillo, sin borde, etcétera. Una cosa así. Vale, y ya que estamos empezando a hablar de diseño de carta, vamos a terminar con el tipo de cartas por rareza, que es estas, los tokens, lo hemos hablado por aquí, las comunes, las raras, super raras, majestic, legendarias, Fable y las promo, y vamos a empezar a hablar de el arte, las variaciones de cada carta. Repito, esto es una carta común, normal, y vemos una carta que parece ser la misma, pero es diferente. Esto en concreto representa una versión extendida de la carta. Veis que el cuadro de texto es semitransparente o tiene el efecto de semitransparente y el arte pues se puede ver detrás de las letras, no como en este caso. Eso es una carta de arte extendido o extended art o versión extendida, como lo queráis llamar. Vemos aquí otro ejemplo
de una carta. Esta no es promo, esta ya te puede salir en un paquete, en una caja. ¿Veis la diferencia, verdad? Vale. Normalmente las cartas que tienen este arte extendido también tienen un brillo que estáis viendo. Vamos a hablar ahora de ese tipo de brillo. Ese brillo en inglés se llama foil y hay 3 tipos de brillo. Uno es el rainbow foil, que es el que veis aquí claramente. Veis todos los colores, muy fácil de distinguir a veces. Otra es la cold foil. Esta ya no suele ser, vamos a poner esto por aquí, no suele ser tan fácil de distinguir. Esta es la normal y esta es la cold foil. Cold foil, ¿por qué? Brillo frío. Es un brillo metálico, brillo plateado, no es multicolor como este, que se ve todos los colores del arco iris, de ahí su nombre, rainbow foil, sino que es un brillo metálico, plateado, si lo queréis llamar. Vale, ¿cómo lo diferenciamos a veces si no tenemos una luz concreta o si, bueno, no lo tenemos claro? Nos fijamos en los bordes de la carta. Las rainbow foil no tienen ese brillo multicolor en los bordes. Solo lo tiene en las partes del arte, el dibujo. La cold foil, aparte de tenerlo en algunas partes de ese dibujo, está también en los bordes. Por aquí. ¿Vale? Repito que cuesta a veces verlo. Tienes que ponerlo varias veces bajo la luz y mirarlo, moverlo. Pero bueno, si lo notáis, ahí está, cold foil. Esa es la diferencia entre, una vez más, una carta cold foil y una carta normal. Bien. Bueno, quizás la tenía que haber sacado de la funda, pero bueno, lo habéis visto. Hay otro tipo, hay una carta en concreto, esta, que su versión cold foil, que es esta, aparte cambia el arte. Entonces, ¿esto qué es? Extended Art, cold foil, bueno, pues una especie de ni lo uno ni lo otro. Bueno, básicamente la cold foil. Aquí lo veis, está la normal, está la cold foil, muy bonita por cierto, ve ese brillo en el borde también. Bueno, en concreto esta también le han cambiado el arte. Se agradece porque es bastante chulo, pero no es lo habitual. Pero que lo sepáis que os podéis encontrar esto. Y finalmente tenemos la versión Marvel de las cartas. ¿Qué es eso de versión Marvel de las cartas? Bueno, es una cosa que salió a partir de la colección Uprising, que es la de los dragones. Aquí tenéis una versión normal de un dragón. Es una carta rara, como podéis ver ahí. Ver ahí. Y aquí tenéis la versión Marvel. Bastante más chula, ¿dónde va a parar? Y tiene su propio simbolito, que es ese triángulo morado. Estas son muy difíciles de encontrar. Si tenéis una por caja, es un milagro, ¿no es verdad? Ahora mismo no son muy caras, esta en concreto por 20 euros, pero son muy, muy chulas. Pues estas versiones Marvel salieron en Uprising, hay también versiones Marvel de héroes, pero ahora os voy a mostrar versiones Marvel de Dynasty, la siguiente colección. ¿Por qué? Porque casi todas son negras. ¿Veis ese fondo negro? Muy fácil de diferenciar. Esta, la versión Marvel con su triangulito. En la colección de Dynasty, las Marvel son negras, muy chulas, excepto Crouching Tiger. Esta es la común, esta es la Marvel. Que aparte de no ser negra, como podéis ver, el arte es diferente. Cambia completamente. La versión Marvel, por cierto, son cold foil. Aquí lo podéis más o menos ver con su simbolito. ¿Vale? Bueno, pues estos son todos los tipos de variaciones que podéis encontrar de cartas. Arriba hemos visto su rareza, la tipología por rareza. Abajo hemos visto su variedad. Obviamente, cuanto más raras son, más caras, y la variedad más extraña o más llamativa que tenga, también más cara. Hemos hablado, este dragón normal, pues prácticamente no vale nada. Y en Marvel, pues ya tiene sus 20 euritos. Bueno, otra cosa que influye en el precio de la carta es la versión de esa carta. Si es primera edición o versión ilimitada.
¿Qué es esto de primera edición ilimitada? Bueno, supongo que lo sabréis. Las expansiones, los sets de cartas, pues por ahora, hasta ahora están teniendo dos tipos. La ilimitada y la primera edición. Esta en concreto, como es la primera expansión que salió, Welcome to Raid, pues la que yo tengo es la ilimitada, porque la primera edición pues vale unos, no sé, 5.000, 6.000 euros aproximadamente, en fin. A partir de Dynasty, Uprising, se ha terminado esto de primera edición ilimitada y ya todas se consideran primera edición. Por ejemplo, esta, la Dynasty, ya no pone nada, no pone ni primera edición ni ilimitado. Ya esto lo han cambiado. Vamos a ver si sigue esta temática o no. ¿Cómo distinguir una carta ilimitada de una primera edición? Es muy fácil, pero tiene una pequeña trampa. Hemos visto antes los circulitos que tenemos aquí, ¿no? Esta Majestic. Bueno, veis que en la misma carta, el circulito está relleno y la otra no. En el que está relleno indica que es primera edición y esta Unlimited. Así de fácil. Así de fácil, pero la trampa está en que las dos primeras colecciones, Welcome to Raid y Arcane Rising, es al revés. En Welcome to Raid, las cartas ilimitadas tienen el circulito relleno. Aquí he dicho que en la Monarch, por ejemplo, que es esto, el circuito relleno es primera edición. Bueno, pues en Welcome to Raid y Arcane Rising es al revés. No os liéis, simplemente leed Welcome to Raid WTR. Ya sabéis la edición, pues esa que es la primera. Por lo menos tenéis que conocer el nombre de las ediciones, de las expansiones que hay. En esa, que es la primera caja que salió, si veis un circulito relleno, es ilimitado. Si no lo veis, cogedlo porque es una carta que vale un dinerete. Y por último, vemos una carta con borde blanco. ¿Esto qué es? Estas son las cartas del History Pack. History Pack por ahora hay uno, pero está saliendo el segundo. En breve, ya ha sido anunciado. History Pack es un recopilatorio de las cartas que han salido hasta el momento que salió el History Pack, claro. Y los bordes son blancos, excepto en la versión etiqueta negra. La versión etiqueta negra del History Pack está en español, francés, alemán e italiano. No está en inglés. La versión inglesa es la de los bordes blancos. Aquí vemos una carta de la colección Arcane Rising. Arcane Rising es la segunda, con lo cual, si el círculo está relleno, es ilimitado. Y aquí vemos su versión en History Pack, que es igual, pero con el borde blanco. Y el círculo ya no está relleno. ¿Vale? Esta, que ya lo estoy leyendo, está en español. ¿Por qué está en español? ¿Qué implica eso? Que es una versión History Pack 1, etiqueta negra. Etiqueta negra, pues mira, los bordes negros, todo exactamente igual, pero que está en español. Y si vemos el circulito, en la de abajo sigue siendo Welcome to Raid, con lo cual el círculo relleno indica que es ilimitada, versión ilimitada. Y aquí, como ya es History Pack, no es primera edición, pues está sin rellenar. ¿Por qué? Porque, repito, a partir del segundo, los que están sin rellenar es ilimitado. Es un poco confuso esto, sobre todo cuando cogéis cartas que están mezcladas de History Pack y de las primeras dos colecciones, pero bueno, esto a la larga os haréis con ello porque básicamente tenéis que centraros en que si está relleno es primera edición, a no ser que sean del Welcome to Raid y Arcane, pero esas son las menos. Que veáis, que tengáis en vuestras manos cartas de primera edición del Welcome to Raid o Arcane Rising es bastante complicado porque son muy escasas y son bastante caras. Y si tenéis una en vuestra mano es que sabéis de lo que está hablando. Y por último, vamos a hablar de una pequeña variación, ya que hemos mencionado las letras, que podemos encontrar en cartas. ¿Por qué? Porque hay cartas que vienen directamente de los paquetes Blitz, de los mazos Blitz. Y los mazos Blitz, que son las mismas cartas que podemos encontrar en la conexión de
en concreto esta de Monarch, en las cajas grandes, en los sets, por ejemplo, esta por aquí, ¿vale? La nomenclatura de abajo es diferente. Pone left. Si veis esto, no penséis que es una colección rara, no, es que simplemente es una carta del mazo Blitz de Levia. Y como salen un montón de mazos, pues probablemente os encontréis con alguna, ¿vale? Esta, si abajo pone Mon, es de Monarch. Y esta, que es la misma, Lev, porque es de Levia. Y ya está, eso ha sido todo. Espero que quede un poquito claro los tipos de carta que hay, cómo reconocerlas y el valor que puede tener cada una. Y que os hagáis con ello pronto. Y nada, próximamente seguiremos con los vídeos tutoriales. Un saludo y muchas gracias.